oyó la voz de Dios que le impulsó a venir. Eso es muy bueno, muy importante. Siempre ser sensibles a la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que Él nos anhela celosamente. Es decir, Él siempre va a querer que estemos con Él. Siempre. Y Él nos va a llamar. Algunos conocen la voz de Dios, algunos no. Y a veces, pues es bueno conocer la voz de Dios. Pero a veces es mejor ser sensible, porque no siempre tenemos el oído afinado. Pero la sensibilidad, es decir, no me explico qué siento, cómo lo siento, solo siento la necesidad de ir, orar, congregarme, alabar su nombre. Eso es lo que Él nos impulsa, porque Él nos anhela celosamente. Siempre va a querer que ustedes estén con Él, siempre. Entonces, que usted esté aquí me da gusto, porque usted fue sensible a la voz de Dios. Y siempre que seamos sensibles a la voz de Dios, nuestra vida será guiada a la victoria. Amén. Eso es algo que debemos desarrollar o no perder. Ahorita les voy a hablar un poco sobre eso. La sensibilidad a Dios, a su presencia, a su voz, a su impulso. Cuando se pierden muchas cosas. Se pierde la sensibilidad. Es algo que Satanás quiere que perdamos. La sensibilidad a Dios, a su voz, a su impulso. Y se puede perder. Por eso tenemos que luchar fuertemente para que sea más fuerte nuestro espíritu que nuestra carne. Porque Dios no habla a la carne. A la carne habla el mundo, el pecado. Dios habla al espíritu. Juan capítulo 4, me parece que es, dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios es espíritu, Él hablará en espíritu. Y también dice Corintios capítulo 2, dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios no nos habla a la carne, o la carne no puede oír a Dios, mejor dicho. El espíritu sí. Pues cuando una persona fue sensible, lo que fue sensible no fue su carne, fue su espíritu. Y usted, como bien decía Carla al inicio, puede tener la opción tal vez de quedarse en su casa. Otras veces el clima es un factor. No está lloviendo porque hace frío, porque salí cansado del trabajo. Y entonces, esas circunstancias quieren impedir que su espíritu sea sensible al llamado de Dios. Dios siempre va a querer estar con usted. Lo anhela celosamente. Entonces, es algo que no tenemos que perder. Ahorita lo voy a hablar más adelante, pero ahorita, solo para comentarme, me alegra que
que siempre usted sea sensible, no solo para venir a su casa, sino en todo. En verdad, la sensibilidad es algo que no se puede perder, no se debe perder. ¿Qué pasaría? De hecho, les pasa a las personas que desarrollan muy fuerte el tema de diabetes. Pierden la sensibilidad y ellos pueden estarse lastimando y no darse cuenta. Pueden tener una herida muy fuerte y no darse cuenta porque no sienten. Porque la diabetes hizo que se perdiera la sensibilidad en los nervios, en la piel, y pueden golpearse los ojos. Entonces, pídele a Dios siempre: Espíritu Santo, no permitas que la sensibilidad a ti, a tu voz, a tu impulso en mí se pierda. No lo permitas, porque usted perderá muchas cosas si pierde la sensibilidad. Perderá la paz, perderá el gozo, perderá propósito, perderá la bendición de Dios, la presencia del Espíritu Santo, perderá la dirección del Señor. ¿Cómo Dios lo puede guiar si no lo escucha? Perderá familia, perderá la vida, tal vez hasta la vida eterna. Cuidemos la sensibilidad a Dios. Siempre va a haber algo que nos impulse a no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y siempre Dios nos va a impulsar a que hagas algo, a que actúes en valor. Por eso el apóstol Pedro le dice a Ananías en el libro de los Hechos, capítulo 5: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Porque cuando Satanás llena el corazón de cosas, lo hace insensible. La persona ya no tiene la capacidad de ser sensible a las cosas de Dios. Hechos capítulo 5, Pedro le pregunta a Ananías: ¿por qué permitiste? Ananías, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué no hiciste algo? Conoces, Ananías, tú sabes que Satanás es real, sabes que él ha destruido a muchas personas, sabes que no es una historia solamente, o un cuento como muchos dicen, que para los que creemos en Jesús y Dios nos ha entregado algún liderazgo en la iglesia, algunos dicen eso lo dice el sacerdote, el pastor, habla sobre el diablo para espantar a la gente y la gente no se porte mal. Eso es lo que piensan algunos. Por eso Satanás es real. Por eso le dicen: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Se hizo tan insensible que no te importó mentir al Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que cuidar la sensibilidad a Dios. Lo puede perder. Y una vez perdida esa sensibilidad, Satanás toma el gobierno de nuestras vidas y nos lleva por donde Él quiere. En la sensibilidad al Espíritu, el Espíritu me guía. En la insensibilidad al Espíritu, Satanás me guía. Lo que necesita Satanás para guiar a una persona es que esa persona pierda la sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces ya lo puede guiar como Él quiere y hacer lo que quiera con Él. Dice Efesios: después que perdieron
con avidez para cometer toda clase de pecados. Para que Satanás pueda guiar la vida de una persona, lo hace insensible al Espíritu Santo. Puede una persona, esto está más fuerte todavía, puede una persona congregarse en la iglesia y ser guiada no por el Espíritu, sino por Satanás. De hecho, a Satanás le conviene que se congregue, porque estando dentro de esa congregación ahí va a hacer daño. Si está fuera de la congregación, dice: ¿cómo hago daño en esa congregación? Si lo dejo que se congregue, pero pierde la sensibilidad al Espíritu, está dentro, y dentro puede dañar. Regresa a un personas, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ahí está, insensibles, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora sí, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase, si está leyendo conmigo, toda clase de impureza. ¿Qué necesita Satanás entonces para guiarnos? Que yo pierda la sensibilidad del Espíritu. Ya me guía. Y a veces le conviene al diablo que un insensible esté en la iglesia para afectar la obra de Dios, para afectar, para dividir, para meter murmuración, para meter chisme, para señalar todo lo que está mal. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y ve todo lo que está mal. Nunca ve algo bien. El insensible y empieza a ver todo lo que está mal. Y errores, hermanos, todos lados hay. Pues el insensible empieza con su boca a transmitir lo que está en su corazón, queriendo hacer que todos, no es él, es el diablo, queriendo hacer que todas las personas se vuelvan insensibles. No solo afecta una vida, dice el diablo: está bien que se congregue, déjame, a mí me conviene, porque así no solo será él, le quitará el gozo, a otros le quitará la fe, a otros los llevará a la rebeldía, a otros a la desobediencia, a otros, y se secará la obra. Así que ser insensible es mucho más peligroso de lo que pensamos o podemos ver. ¿Me entender? Padre, oramos para que nunca se pierda la sensibilidad a tu voz, a tu impulso, a tu guía, a tu palabra, a tu entendimiento, Señor. Renunciamos esta noche a toda insensibilidad, toda dureza, a toda semilla que el diablo ha puesto, Señor, en nosotros. Te pedimos ayuda, Espíritu Santo, guíanos, danos más sensibilidad a ti y el valor para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden bajar a su clase, por favor. O los adultos lleven a los pequeños a su clase en la parte de abajo. Y ahorita suben para poder
sigamos orando esta noche, mañana en la mañana, en el transcurso del día, y pues aún invitando a las personas para que puedan venir a este retiro. También oramos, Señor, por el retiro. Toma el control de la ciudad, de las personas que están en la lista y aún las que no están en la lista. Justamente oramos por sensibilidad en ellos para reconocer su necesidad y que los guíes a un encuentro contigo y que vengan dispuestos, Señor. Establece tu reino en los hogares, en los trabajos, en la ciudad, para que no haya ningún estorbo que impida que ellos vengan. No haya ningún estorbo que impida que ellos sean totalmente y verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Gracias, porque sé que tú has estado escuchando nuestro clamor y lo seguirás escuchando porque seguiremos orando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos orando, hermanos. Aún eso no es insensible. Siga orando, por favor. Ayude al Señor para que pueda llevarse a cabo su obra. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Tengo aquí un mensaje que quiero compartirle. Está un poco extenso, pero voy a tratar de hacer una síntesis, un resumen, para que pueda concluir el día de hoy. Bueno, justamente yo hacía una pregunta y la pregunta que yo hacía es: ¿cuál es la razón por la que el enemigo quiere atacarnos? ¿Cuál es la razón por la que él levanta acechanza a las personas, oprime la vida de las personas? Y no es solamente porque él sea malo, o sea, su esencia es ser malo, esa es su esencia. Pero en esa maldad hay un propósito. El diablo ataca a las personas no solo porque sea malo, ataca porque tiene un propósito. El propósito es quitar todo lo que Dios nos da. Todo. Dios nos da vida, el diablo quiere quitarnos la vida. Dios nos da familia, el diablo quiere quitarnos la familia. Dios nos da paz, nos da gozo, el diablo quiere quitarnos esa paz y ese gozo. Dios nos da una iglesia, el diablo quiere sacarnos de esa iglesia. Dios nos da bendición, el diablo quiere robarnos esa bendición. Todo lo que Dios da, el propósito por el cual el diablo ataca, es porque él quiere quitarnos todo lo que Dios nos da. Dios nos da prosperidad, el diablo quiere llevarnos a la ruina. Dios nos da salud, el diablo quiere enfermarnos. Todo lo que Dios, por eso dice la Biblia en Santiago: todo don perfecto y toda dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda dádiva perfecta, todo don perfecto, todo lo que Dios da. La razón por la que el diablo nos ataca es porque él nos quiere quitar lo que Dios nos da. Entonces vamos bien hasta ahí. Ahora, ¿qué usa el diablo? Circunstancias, personas. Circunstancias, personas. Para atacarnos, para oprimirnos. Si el Espíritu Santo te da gozo, que dice la Biblia que Él nos da gozo, que nos da fuerza, nos da renovación, nos da su presencia, nos da su perdón, nos da su gracia, su misericordia,
Pues el diablo dice que no tenga fuerza del Espíritu, que no tenga gozo, que no tenga paz. ¿Y cómo lo hacemos? Que dicen los demonios, hay que oprimirlo, hay que atacarlo. ¿Cómo? Provoquen circunstancias para que él, en lugar de agradecer a Dios, maldiga. Por eso la esposa de Job, no es casualidad, en el libro de Job, Dios le pregunta al diablo, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra, dice el diablo. ¿No has pensado en mi siervo Job, que es justo, recto, y te he apartado del mal, y que además tú me has incitado contra él para que yo permita que tú lo toques, no sé qué? Dice, sí, pero no me has dado chance de atacarlo como yo quisiera. Dame chance, verás, si él no maldice tu misma cara, déjame atacarlo. Y entonces provoca circunstancias el diablo. Dice que estaban los trabajadores de Job, estaban los animales que tenían Job. La Biblia describe que tenían muchos animales, el empleado. Y entonces dice que va un hombre a llevar la noticia que vino un viento fuerte y que derribó el techo y que murieron sus hijos y bla, bla, bla. Entonces el diablo puede provocar circunstancias. ¿Me están a entender? El diablo puede provocar circunstancias. ¿Para qué? Para quitar lo que Dios te ha dado. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? Amén, amén. Él quiere lo que Dios te ha dado. Te dio vida, quiere esa vida. Te dio fuerzas nuevas, que no tenga fuerzas nuevas, que siga caído, que siga en condenación. Si Dios te dio perdón, no. Vamos a decir que se sienta culpable otra vez, que se sienta condenado, desechado, no perdonado, no amado, sino que se sienta que no vale, que es un miserable. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Y el diablo provoca circunstancias y mueve personas y usa personas. En el libro de Job, le estaba hablando, la esposa de Job fue un instrumento del diablo para decirle a Job, ¿cómo es posible que después de que todo esto que está pasando, tú todavía salgas con esas tonterías de agradecer, de adorar a Dios? Si Él es el culpable de todo lo que nos está pasando, si Él fuera bueno, ¿por qué me está pasando esto? Imagínense, hay personas que así piensan. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué estoy pasando esto? Y muchas veces son que ellos mismos provocan eso. Ellos mismos dieron cabida, dieron pie. Por eso dice, creo que es Proverbios también, la insensatez del hombre torce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le cuestiona a Dios, no que tú eres bueno, no que tú me amas, no que tú estás conmigo, no que tú esto, no, y se olvida que hay un adversario, que hay un diablo que justamente quiere distorsionar. Dios aclara nuestra visión, Dios amplía nuestra visión, y el diablo quiere que tu visión se reduzca a solamente ver la circunstancia y no ver un todo. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando tú tienes una visión completa. Por eso el apóstol Pablo escribía y decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Porque él veía todo el panorama, él no veía solo las circunstancias. El diablo siempre va a querer ver que tú exageres las cosas, hacer ver exageradas las cosas. Si falla un hermano, mira si viste, no hombre, y eso que sirve en la alabanza, no hombre, y eso que es esto, no hombre, y eso que es el pastor, y te ponen la lupa para que tú veas todas las faltas, todo lo exageres. ¿Sí has visto con lupa? Y con lupa también. La lupa hace que todo se vea, ¿qué? Grande. Enorme, grande. Usted pone la Biblia, la letra del tamaño según que marque ahí que es 12, 14, 8 puntos. Si vienen por puntos la Biblia, ¿verdad? Las letras. Y es una letra chiquitita. Pones la lupa y la ves enorme. Ah, así es el diablo.
el apóstol Pablo, él no se enfocaba en la visión del diablo, porque con la lupa que pone el diablo para hacer ver grandes las cosas, tú ves solamente la circunstancia y no ves todo el panorama. Y también es ahí donde el diablo gana ventaja, y cuando el esposo o la esposa falla, el diablo te hace ver ese error y dice, no, a la misma Biblia dice que si lo encuentro en adulterio lo puedo dejar. Sí, pero también habla del perdón. No solo habla de eso, también habla del perdón. Y el diablo con la lupa y dice, mira, el que tiene una visión completa, no solo la del diablo, dice no. Por eso el apóstol Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Siguiente verso. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo tenía un panorama amplio, dígalo conmigo, amplio. Vamos, dígale, Señor, amplía mi mente, por favor. Amplía mi visión, dígale. Y el profeta Miqueas, lo he leído también, tuvo una caída. Y entonces él dice, y Miqueas 7:9 o 7:7, no recuerdo de cuál es, dice, y tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas tenía una visión, no con la lupa del diablo, que le hacía ver solo su caída y sentirse un miserable, que no tenía perdón, que estaba desechado. Él tenía una visión amplia y decía, sí caí, pero en esta visión amplia puedo ver que de esta caída Dios me va a levantar. Amén. Por eso escribe la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, no te burles de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Luego dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé. Siguiente verso. La ira de Jehová soportaré. En el 9, en mi casa está el 10, en mi casa está el 10, el 9, por favor. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Sí, no ignoro, pero no tengo la lupa del diablo para hacerme ver qué significado. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz, veré su justicia. Amplía nuestra visión, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Entonces, el diablo, su propósito por el cual nos ataca es robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, entro ya al tema para poder avanzar. ¿Qué usa Satanás para lograr sus propósitos? Número 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Pero en Telea, por favor. Me gusta esta versión que leí. Número 1, él primero, ¿cómo va a hacer el diablo su trabajo? ¿Qué va a usar? Bueno, primero nos va a observar. Mira, el que está a tu lado te está vigilando. Hay cámaras sobre ti. El diablo nos está observando, nos está viendo, como ha visto los videos de los animales que están en la acecho. A veces quedan hasta quietecitos, nada más siguen con la mirada y ni hacen ni un ruido, solo mueven los ojos, observan su presa. Ah, bueno, así dice. Estén siempre, pero miren lo que dice, me gustó mucho esta versión. Estén siempre atentos. Miren lo que dice, miren lo que dice. ¿Qué dice a continuación? Léalo, porque eso a mí me impactó. ¿Qué dice? Listos para la... Listos para lo que venga. Dile al que está a tu lado, ¿estás preparado para lo que venga? Aleluya. Todo puede pasar, Dios no puede provocar circunstancias. ¿Qué va a hacer usted? Si usted no tiene la mente de Cristo,
el carácter de Cristo, la visión de Cristo, la visión amplia de todo, usted va a cometer errores cuando el diablo venga y lo ataque. Le va a ayudar al diablo a lograr su propósito y no le va a representar ni tantita batalla. Estamos en una guerra, señores. ¿Qué hace el ejército? Mientras se entrena, mientras se prepara, justamente ellos están preparados para lo que pueda venir. Si hay un llamado rápido a la guerra, ellos están preparados. Si ellos en la batalla se quedan sin comida, ellos están preparados. Ellos están preparados para lo que venga. ¿Y usted? Porque ahí dice la Biblia. A ver, le dije, el diablo puede provocar circunstancias, ¿sí o no? Imagínese a qué grado. Fíjate a qué grado dice. El diablo puede hacer que tú o tu esposa, como decimos aquí en la tierra, vean puros con rancheras. Elefantes rosas. Y la persona dice tenerlas. Iba a decir otro dicho. Los pelos de la burra en la mano. ¿Y qué creen? Ni hay burra, ni son pelos, ni hay nada. Pero está el diablo distorsionando todo. ¿Usted está preparado para eso? ¿O va a caer en el juego del diablo, que ya le turbó la mente a su familia? No, y te asegura, te afirma tener la razón. ¿Qué va a hacer? A Job le provocó una enfermedad. Job estaba preparado. Dice la Biblia que Job, en lugar de maldecir, se postró y adoró. Le quitó los hijos. No quiero profetizar mal, ni nada, ni pronosticar nada. Pero usted está preparado para la muerte de un familiar. Porque puede pasar. En la pandemia a varios nos tocó vivirlo. Nadie lo pedimos, nadie lo queríamos y nos pasó. Y muchos no se han podido levantar desde ese entonces. ¿Está usted preparado? Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda observando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Hasta parece un león hambriento. Entonces, él nos observa en todo el tiempo. 2. Él nos va a tentar usando nuestras debilidades. Acuérdense que hay un propósito por el cual hace todo. No es porque él sea malo solamente. Sí es malo. Su esencia es ser malo. Pero no es, porque soy malo voy a... No. Hay un propósito. Y él quiere quitarnos todo lo que Dios nos ha dado. Santiago 1:14, Reina Valera normal, 1:14 al 16. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, dice, perdón, no me equivoqué. Gracias. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Siguiente verso. Sino que cada uno es tentado. El diablo sabe de qué pata cojeamos. Número 1, te va a observar. Número 2, te va a tentar. ¿Qué me va a tentar? En las áreas que yo tenga débiles. Por eso es importantísimo y siempre que hay oportunidad, nosotros vamos a compartir y enseñar sobre la importancia y la necesidad de que las personas sean procesadas, porque el proceso produce transformación. Las áreas que nunca se trabajan siempre serán áreas de oportunidad para el diablo, para tentarnos. Y una vez que nos tienta, nos hace caer.
y nos hace caer y nos roba lo que Dios nos dio. Ya te había hecho libre de las drogas, del alcohol, pero como solamente fuiste libre, pero no transformado, porque no permitiste el proceso, sigues siendo vulnerable en esa área. Ya te había hecho libre de la lujuria, que se manifestaba en tu vida a través de diferentes parejas sexuales, porque eso es lujuria, no es amor. No es que siempre sí tenía varias, pero lo hice por amor. No que sáquese con su amor, eso no es amor. Eso se llama, luego le digo. Deje que se acabe la Biblia, cuenta siquiera que estamos terminando nada, no se crea. No, pero no es amor, es lujuria. Es lujuria. Y entonces la lujuria se manifiesta teniendo a algunos en pornografía, algunos otros en voyerismo, querer ver la figura de hombre o de la mujer. Se manifiesta en diferentes, en homosexualismo, en lesbianismo, eso es lujuria y perversión. En algunos con diferentes parejas sexuales, eso es lujuria. Y entonces el diablo dice, o dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad es atraído y seducido. Siguiente verso. Entonces, la debilidad que tiene cada persona, y echa mano el diablo, algunos es la vanidad, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué dice ahí? La muerte. Y luego dice el siguiente: amados hermanos míos, no se equivoquen, no se equivoquen, eso es su debilidad, su área no tratada, es donde el diablo está echando mano para hacerlo caer una y otra y otra y otra vez. ¿Me van a entender? Para que ustedes, si Dios le da libertad, entonces el diablo no, hay que darle esclavitud, hay que quitársela y ponerle esclavitud. No sé si me estoy dando entender. Número 3, justamente lo que empecé hablando. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. El diablo va a tratar de hacernos insensibles. Él va a usar nuestra insensibilidad. Primera de Timoteo, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, por favor, vamos ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Este verso: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ponga mucha atención ahí, teniendo, no le avances. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, digan conmigo, insensibilidad, cauterizada la conciencia. Ojo ahí en ese versículo. Ahora, fíjese bien, vayan conmigo a Salmos 139, 7 al 12, vamos a leer. Ponga mucha atención en esa palabra, cauterizada la conciencia. Insensibles, leímos en Efesios también, después que perdieron toda insensibilidad. El diablo va a usar y va a echar mano o va a tratar de que las personas desarrollemos insensibilidad para gobernarnos, para guiarnos, para destruirnos. Pero mire cómo este salmo es tan tremendo. Dios mío, yo digo, Padre, ¿cómo? Oh Jesús, ¿cómo Dios nos ama tanto y nos asegura que no nos perdamos? Tanto, y aún así el riesgo de perdernos. Mira lo que dice el Salmo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El salmista está concluyendo que no es fácil escaparse de la presencia del Espíritu. No es fácil. Mira, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Siguiente verso: si subiere a los cielos, ¿qué dice ahí?
ahí estás tú. O sea, Dios en todo lado te va a tratar de que vuelvas a Él, de evitarte que te pierdas, de cerrarte una puerta, te cierres otra puerta. Se lo he compartido a usted hace, bueno, no recuerdo cuándo lo compartí, pero cuando creo que yo no conocía, ya ni me acuerdo, pero creo que yo no conocía de Dios. Sí, no conocía, ni creía en Él ni nada, y aún Dios ahí me quería ayudar. Recuerdo que una vez que yo quería salir de las drogas, todavía no salía, y quería salir con las que tengo son otras, con pobre, eléctrico, y Dios me va a ayudar, no se crean. Pero yo quería salir, y entonces era tanta mi ansiedad, porque yo quería salir, no quería drogarme, y cuando no lo hacía me ponía ansioso, y entonces conseguí el número de una persona que vendía, y ya me fui, y estuve marcando, y no contestaba. ¿Qué estaba pasando ahí? Dios estaba tratando de cuidar de mí. Y no entraba la llamada. Y después ya no contestaba, mejor dicho. No contestaba, y después ya no entraba la llamada. O sea, en ese momento yo estaba enojado. Y Dios cuidándome. Al final le dije a la persona que me dime dónde vive, no me des el número porque no entra ya la llamada. Primero no contestaba, no entra, dime dónde vive. Y fui en carro, y ahora no daba con la casa, me decías que es así y así, yo no daba con la casa. ¿Quién era ahí? Dios tratando de cuidarnos. Dios está en todo lugar, tratando de cuidarnos, de evitarnos que nos perdamos, que desarrollemos esa insensibilidad. Dios siempre cuida de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Y el que está a tu lado, Dios cuida de ti más de lo que tú te imaginas. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, Dios mío, y si en el Seol hiciera mi estrado, o sea, en el infierno casi, he aquí, ahí estás tú. Siguiente. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, no es tan fácil escaparse de la mano de Dios. Siguiente verso, por favor. Si dijere, ciertamente tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Como cuando alguien se quiere ir al mundo y en el mundo Dios no le permite disfrutar de las cosas del mundo. Y ahí está tragando alcohol, ni le sabe igual que antes, pero ahí está tragando, queriendo ser parte de lo que algún día fue, y echándole, y le sabe, pero ahí está. Dice que porque se fue, porque no quiere ser hipócrita, y es más hipócrita ya porque ni siquiera lo disfruta. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Siguiente verso. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Mire, eso que dice a continuación. Lo mismo te da que yo habite en la oscuridad en la luz. Tu amor sigue ahí. Tu presencia sigue ahí. También le he compartido. Ahí sí yo empezaba a conocer de Dios. Empezaba. Oro mucho el canto de Marcos Vite Renuevo. Cuando fui a un retiro, no es que hacemos en otro tipo de retiro. Ese canto lo usaba mucho el pastor que nos predicaba. Señor Jesús. Y cuando yo ya salí del retiro, inmediatamente llegando a la casa, yo volví a consumir droga. Y yo me ponía a leer la Biblia, drogado, y lloraba, y me drogaba, y drogado les decía, renuévame, cantaba. Dice, no quiero ser así. Ahí estaba la presencia de Dios. O sea, lo que está diciendo
Si yo habito en la luz, tu amor está ahí. Si me voy lejos de ti, tu amor está ahí. Leyendo este salmo, ¿sí? Le dije que hasta ahí, porque vamos a leer más. Hasta ahí, sí. Leyendo este salmo, es casi imposible que Dios nos quiera. Aquí anotarlo, quiero leerlo. Si el salmista dice que es imposible perdernos, ¿cómo puedo yo llegar a ser insensible? Y la primera respuesta es por ignorar o apagar la voz del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo te va a tratar de impedir que tú te pierdas. Siempre, siempre. Pero no te va a forzar, no te va a obligar a que hagas lo que Él quiere. Te va a dejar a ti decidir obedecer o ignorar o apagar su voz. Miren, les recomiendo algo y les sugiero algo. Concerniente a las cosas del Espíritu Santo, siempre esté atento y ponga cuidado aún en las cosas más pequeñas. Miren, ayer, por ejemplo, nos estaba compartiendo mi pastor sobre una persona. Dice que la persona pidió permiso con su líder, directo, no con el pastor, sino con su líder del segundo ministerio, y le dijo a su líder: fíjate que tengo la necesidad de faltar a la iglesia porque tengo este tema que me surgió. Entonces, cuando mi pastor no ve a esa persona, pregunta por ella, y le pregunta a su líder: oye, y tal, me avisó que aquello, que porque no salió eso. La siguiente reunión, la llama a esa persona y le dice: ven, ¿por qué faltaste? Dice: porque me surgió esto. Te voy a decir algo. Lo que quiero hacerte ver no es que faltaste al culto. Lo que quiero hacerte ver es que el Espíritu Santo te puso a ti en tu corazón, que no solo le avisaras a tu líder, sino que le avisaras a ti también, y tú lo ignoraste. Y le dijo: delante de Dios, aquí está el Señor, te lo puso el Espíritu, ¿sí o no? Y usted puede decir: ¿y a poco el Espíritu Santo se va a enojar por eso? ¿Lo viste? Ahora imagínese si le pone a avisar y no le avisa ni al líder ni al pastor. Ahora imagínese usted, por eso empecé la reunión, que el Espíritu le diga: necesitas ya ir a casa, necesitas ya empezar un tiempo de oración, has estado muy apagado, necesitas ya obedecer a lo que se te dice, siempre haces lo que tú quieres, necesitas ya empezar a hacer esto, aquello, y usted no lo hace. Usted poco a poco está apagando la voz del Espíritu. Y cada vez que apagamos la voz del Espíritu, lo que está desarrollándose en nosotros es insensibilidad. Y la insensibilidad
es entregarle al diablo directamente mi vida y decirle: guíame tú, gobiérname tú, dirígeme tú, enséñame tú, muéstrame tú. Y el diablo dice: encantado. Por eso quise que fueras insensible, porque ya ni te das cuenta que yo soy el que te guío. Fíjese en las cosas pequeñas que para usted no tienen importancia, para Dios sí. Entonces, yo quiero hablar ahora a nivel aquí local, no hay muerte aquí. Algunas personas han apagado la voz del Espíritu. Y han mentido al Espíritu Santo, no a mí, al Espíritu Santo. Quiero decir algo: el tema ni siquiera es conmigo, es con Dios. Y ni siquiera se trata de que yo esté bien o esté mal. Usted corre el riesgo de estar mal. El Espíritu te pone: sirve, sirve, y te impulsa. Pero tú no puedes obedecer esa voz que te dice: sirve. El Espíritu te dice: cumple con tu servicio, cumple con tu ministerio. Y tú puedes hacerlo. Pero dices otra cosa: no pude llegar por esto, no pude llegar por aquello, no pude hacerlo por esto. No le estás mintiendo a nadie sino al Espíritu. Y estás en riesgo de desarrollar esa insensibilidad al Espíritu Santo. El Espíritu te dice: no faltas, ven a mi casa, levántate, si puedes. Algunos hasta les ha preguntado: ¿es más importante eso que mi presencia? ¿Cómo se desarrolla la insensibilidad? Apagando la voz del Espíritu Santo, no obedeciendo. Y Él, lo que para ti es algo pequeño, para Él no lo es. Para Él es más importante que lo que tú piensas. Por eso has dicho: ensaya, ensaya. Y el Espíritu les dice, y a veces son sensibles y a veces no. No desarrolla insensibilidad. No se trata de Perla o del pastor o de la iglesia, se trata de Dios y de su vida. Y por último, ahora sí, primera Timoteo, por favor, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros días, oh Jesús, quisiera decir algo, pero creo que se lo tengo que decir solo a los que sirven. Uno, por favor. Pero el Espíritu dice claramente: también el Espíritu nos impulsa a pedir perdón y lo apagamos. Y algunos dicen: ¿por qué le tengo que pedir perdón yo si Él es el que es un desgraciado? Él es el que es esto, aquello. Ella es la que debería pedirme perdón a mí. Aquí no se trata de quién tuvo la culpa, se trata de cuánta sensibilidad tenemos al Espíritu.
claramente que en los postreros tiempos, ojo, algunos apostatarán de la fe. Ahí está algo que usa el diablo también para hacernos insensibles. ¿Qué escucha? ¿A quién escucha? Me llamó la atención que una persona me dijo, me habla para pedirme consejo. Le doy el consejo. Y yo en ningún momento le di como consejo, mire, escucha a tal predicador. Y me dice, no, mire, fíjese que escuché esta prédica y el Espíritu me ministró y esto. Y yo no, y de verdad, muchas personas, cuando no entienden las cosas espirituales, piensan que lo que el pastor dice referente a este tema es porque el pastor está celoso. No, es que el pastor está celoso, por eso, no, Señor, no se trata de celos. Hay gente que no tiene el discernimiento aún desarrollado y no debería estar escuchando diversos predicadores, porque no tiene el discernimiento desarrollado. No porque hablen Biblia y hablen en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús, significa que ese predicador es para ti. ¿Sí me estoy explicando? Cada oveja tiene su pastor. Nos dice que la oveja oye la voz del pastor y le obedece. Esto no es un tema de celos. No, es que el pastor nos prohíbe. No, yo no le prohíbo a nadie, de verdad. Usted escucha a quien usted quiera, solamente yo le digo, ¿tiene usted el discernimiento suficiente para saber que la persona que usted está escuchando realmente es la voz de Dios y no la voz de un espíritu engañador? Hay feministas en los altares incitando a las mujeres a no dejarse. No te dejes, mira, ya no estamos en los tiempos de antes. Y hablan lenguas. Y la mujer que quiere eso, no, aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Cuando no sabe, así también hay pastores machistas. O sea, el diablo se ha metido tan fuerte ya que puede estar aquí predicando. No me vean como si fuera yo el diablo. Puede estar el diablo aquí predicando. Tiene el discernimiento suficiente para saber si es de Dios o es el diablo o es un espíritu engañador. Hay que desarrollarlo. Y una vez desarrollado, escuche a quien quiera. Y usted sabrá si eso que predica ese predicador puede ser un predicador famoso, realmente viene de Dios o no es de Dios. Es más humanismo que cristocéntrico. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién es tu pastor? ¿Quién te pastorea? ¿A quién escuchas? Por eso cuando el pastor quiere desarrollar un mismo espíritu, un mismo entendimiento, una misma fe, para que la iglesia se una, para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia avance, pero yo estoy escuchando acá y allá y allá y allá también y allá y aquel y aquel. Mi pastor es uno más. Y el trabajo que quiere hacer Dios en ese lugar donde tú te congregas no se va a poder llevar a cabo porque tú ya traes muchas cosas.
muchas ideas. Pastor predica una cosa, tú llegando a tu casa escuchas a tu predicador favorito y dice otra cosa contraria. Dices, no hombre, pastor con trabajo se conecta, ni yo me conecto, ni yo sigo, ni yo le doy like a la transmisión. Aquel tiene 200,000 seguidores en vivo. Yo creo que aquel tiene la razón. Y aquí entramos a otro tema, que no se trata de si eres del diablo o no, si es de Dios o no, sino en qué tiempo está esta iglesia y en qué tiempo está la iglesia donde Dios te puso. ¿Me estoy explicando? Pues ¿cómo lo hace el diablo? Apagando la voz, la sensibilidad la desarrolla, apagando la voz del Espíritu y escuchando doctrinas, dice algunos apóstoles de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De esta forma la sensibilidad del espíritu se va apagando, hasta que ya no hay sensibilidad y ya para ti tú decides qué está bien y qué está mal. Tú decides qué es pecado y qué no es pecado. Como en el huerto de Edén. Con que Dios les ha dicho, Él no nos dijo que, no nos prohibió, solo nos dijo que no comiéramos de esto. No, hombre, eso les dijo porque Él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, Génesis capítulo 3, serán como dioses. Y entonces, ustedes como Dios, tomando el lugar de Dios, ustedes mismos decidirán qué es bueno para sus vidas y qué es malo. Ustedes, no Dios. El hombre tomó el lugar de Dios y ante los ojos del hombre dijo, esto no es malo. No creo que Dios es esto. Yo no creo que Dios es así. Yo no creo que Dios sea de esta forma. Yo no creo que Dios, así como el pastor dice, no, yo creo que el pastor está exagerando. Yo no creo que... ¿Quién decidió eso? Usted. ¿Eso me entiende? Bien, se voy a la sensibilidad. Entra el diablo a gobernar, obviamente él no lo puede hacer, aún así, aunque ya fue insensible la persona, al inicio no lo puede hacer descaradamente, poco a poco se va a ir metiendo, pero va a llegar un punto en el que ya la persona ya totalmente está tan insensible que no distingue entre el bien y el mal. Mismos, dice la Biblia en Proverbios, aún a los más fuertes ha hecho caer. A mismos artistas cristianos hoy son homosexuales, es más, no homosexuales, transgénero, después de ser siervos de Dios, hoy son transgénero. Imagínense hasta dónde los llevó, sin darse cuenta. Tenga cuidado, por favor. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar. Hay oraciones de petición de oración. Gracias. Cierre sus ojos. Gracias Dios por tu palabra. Enséñanos a ser más cautelosos, Padre. No permitas que se desarrolle en nosotros la insensibilidad. Perdónanos cuando hemos apagado tu voz. Perdónanos cuando tú te has opuesto a hacer lo que nosotros o nuestra carne nos dicta y aún así nosotros no hemos logrado ser frenados, Padre. Perdónanos. No queremos perder la sensibilidad. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Señor, esta noche oramos por Alejandro Cordero. Oramos, Señor, para que Dios tú lo traigas de regreso a ti. Líbralo de la drogadicción. Líbralo, Señor, de donde se encuentre él. Asimismo, ponemos en tus manos a Israel Fuentes. Te pedimos, Señor, para que él venga a los pies de Cristo. Él es tu hijo, Señor. Él ya te conoce. Y hoy leímos en el Salmo
que no es fácil huir de tu presencia. Manifiéstate donde Él esté, Señor, y hazlo volver en sí como al Hijo pródigo. Oramos por la salud de María Elena Saucedo. Declaramos que su sistema circulatorio es liberado y restaurado. Asimismo, la vida de tu hija Lidia Soto. Te pedimos, Señor, por su salud y para que ella pueda encontrar una vivienda. Asimismo, ponemos en tus manos a Javier Mesa. Te pedimos por su salud, trae sanidad, Señor, restaura su vida. Nuestra hermana Eva, Señor, en cualquier situación legal que esté pasando, Señor, te pedimos tu respaldo, tu gracia, y es hija tuya, Señor. Ella te ha servido, Señor, ayúdala, por favor, favorécela. Asimismo, Padre, oramos por las personas que van a venir al retiro para que no haya ningún estorbo, ningún impedimento, para que los caminos se abran y ellos puedan venir a este retiro, Señor, a este encuentro contigo. Oramos por la salvación de Silvia Ramírez. Padre, declaramos que tú, autor y consumador de la fe y de la salvación, la visitas. También te pedimos por Brian Trujillo. Padre, declaramos que él es libre de toda drogadicción, de todo vicio, de toda esclavitud que el diablo lo ha puesto, Señor. Declaramos esta noche se rompen las cadenas, se quebranta el poder del diablo sobre él, en el nombre de Jesús. Asimismo, pedimos por Asenet Robles. Te pedimos que tenga un encuentro con Dios y para que tú, Señor, produzcas en ella el querer y el hacer por tu buena voluntad para traerla a tu presencia. También te pedimos por José Luis, por Jorge, por Adolfo Quintana Pérez, por su salvación, Señor. Declaramos que conforme a quien pidió esta oración y el clamor de esa persona, Señor, tú visitas y salvas a esas personas. En tus manos ponemos a la familia Saí. Tú sabes todos los problemas que están atravesando de salud, de economía. Declaramos que tú, Señor, intervienes y traes restauración familiar y que tú, Señor, los haces volver a tu presencia en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por la familia Ramírez Pérez, por la salud de Isaac, por Yolanda Herrera, por Juan Pérez, por Claudia Pérez, Padre. Los ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que tú obres en cada uno. Padre, te damos gracias por tu palabra, la recibimos. Enséñanos a ser más cautelosos, más cuidadosos, no apagar tu voz, Espíritu Santo, y a siempre obedecer a ese impulso que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos gloria. Señor, si alguno diera una ofrenda, multiplica su semilla. Y también, Señor, entregamos este ayuno también, Padre, que hemos estado ofreciendo. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos que tú te glorifiques, trayendo las almas y manifestando tu gloria. En el nombre de Jesús.